Muy buenos días a todos los que ven este webinar. Mi nombre es Germán Realpe, gerente de Cloud Seguro, una empresa dedicada a temas de desarrollo de soluciones en la nube y seguridad y privacidad de la información. La idea de este pequeño webinar, que lo vamos a hacer un poco corto, de unos 15 minutos o 20 minutos más o menos, es mostrarles la importancia del concepto SIN. Esta charla se ha dictado en distintos espacios y conferencias de seguridad de la información aquí en Colombia y pues muchos de ustedes nos la han solicitado, entonces la vamos a compartir. Asimismo tenemos un curso de auditoría interno 27001 o SIN y protección de datos. La idea es que ustedes puedan solicitar más información y a la gente que le guste el tema de OSIN, pues con todo el gusto tenemos un equipo de ingenieros, expertos en seguridad informática, abogados y personas que trabajamos todos estos temas. Básicamente, la idea de esto es mostrarles un poco la importancia del término SIN. Muchas veces el SIN siempre se relaciona con el tema de seguridad de la información o con las primeras fases del pen testing o el information gathering, donde uno empieza a buscar información en fuentes públicas para poder realizar vectores de ataque o para poder saber qué existe de una persona en esas fuentes públicas. Y a muchos de nosotros los que trabajamos en seguridad y llega a una conclusión, sobre todo al trabajar y tener equipo de distintos ingenieros de sistemas en Cloud Seguro, y es que uno muchas veces se le olvida que los SIN es un ciclo de inteligencia, que como ciclo de inteligencia debe tener una metodología. ¿Y por qué lo digo? Porque efectivamente hoy el OSIN es una clase de inteligencia que ayuda a tomar decisiones, pero que si bien es cierto, se toma todo esto de fuentes abiertas, pues tiene que uno tener una metodología clara y unos pasos claros para el tema del OSIN. Como les digo, OSIN es una metodología en la cual yo utilizo todo el tema de Open Source Intelligence, uso de información en fuentes abiertas para la toma de decisiones. Y pues básicamente lo que busco con el OSIN es establecer y buscar personas, perfiles en redes sociales, imágenes, metadatos, correos electrónicos, todo el tema de Google Hacking, toda la información que me puede establecer Google, también mirar temas de inteligencia operativa y estratégica. Miren, por ejemplo, cómo en países como España los conceptos de vigilancia tecnológica se desprenden del tema de OSIN y del uso de información en fuentes públicas y pues también establecer datos que muchas veces no se perciben con tanta facilidad. Yo siempre en estos temas de OSIN me gusta comentar a uno de los autores que para mí es un referente. Bueno, básicamente tengo tres autores que siempre relaciono en temas de OSIN y uno de ellos es un ex analista de inteligencia de Estados Unidos que se llama Robert Steele. Ustedes pueden encontrar mucho de Robert Steele en internet y hay varios videos que también se los vamos a compartir si ustedes lo solicitan, donde muestra cómo de cierta forma el OSIN se vuelve un ciclo de inteligencia en donde hay mucha información que muchas veces ni siquiera los estados, por más herramientas, software que utilicen, pueden procesar y analizar. Entonces, de cierta forma, Robert Steele lo que muestra es cómo hay que crear una metodología, cómo hay que crear un análisis de información y cómo el analista de información se vuelve algo fundamental en todo lo que tiene que ver con la búsqueda de información en fuentes públicas. Y por eso siempre resalto, y es importante, es el ciclo de inteligencia. ¿Y por qué lo digo? Porque pues yo puedo utilizar, o los que trabajan en seguridad de la información, un Maltego, o no sé, Teamfolic, alguna herramienta de seguridad de la información, o utilizar varias de las herramientas que uno encuentra en OSINT Framework. Pero ¿qué pasa cuando quiero analizar esa información? Porque efectivamente muchas veces estas herramientas me automatizan la información, pero, y lo ha dicho también Robert Steele en muchas ocasiones, se desconoce todo el tema de ciclo de inteligencia. ¿Y por qué lo digo? Porque el ciclo de inteligencia básicamente es un tema que está en esta diapositiva, que me gusta mucho esta diapositiva de la fuente es todo el tema de inteligencia, de las agencias de inteligencia, donde si se dan cuenta, un tema es recolectar la
información de fuentes públicas, wikis, redes sociales, blogs, información que esté tanto digitalizada o no digitalizada. Otro punto es procesarla, un tema es diseminarla, lógicamente esa información, y otro tema distinto es analizarla. ¿Y por qué digo analizarla? Porque efectivamente yo puedo tener herramientas que me automaticen la información, pero el análisis es fundamental en muchos casos. Y pues ese análisis me lleva a mí a conclusiones y también a establecer pues una evaluación de lo que encontré en esa fuente. Y pues, ¿por qué lo menciono? Porque hay autores y papers que me gustan mucho, por ejemplo, como el de este autor, Arnold Reuser, donde dice, mire, hoy en día el OSIN ha cambiado, el ciclo de la inteligencia ha cambiado. ¿Por qué? Porque existe mucha información en Internet, la cual puede llevar a algo que se llama falsos positivos, o información que muchas veces no sea comprobable de forma rápida. Entonces, ese ciclo de inteligencia es fundamental en el tema de OSIN, donde uno, el tema de OSIN y toda la información que está en fuentes públicas, tiene que tener un ciclo de inteligencia donde uno identifique, analice y lógicamente tome decisiones con la información que uno tiene en OSIN. ¿Y por qué lo menciono? Porque ya personas ya mucho más técnicas, otros autores como es por ejemplo Michael Bassel, que me gusta mucho también este autor y recomiendo mucho el libro que tiene Open Source Intelligence, en donde Bassel, que ha sido hasta asesor de series como Mr. Robot, pues lógicamente ya tiene unos procedimientos que vienen de OSIN, pues, lógicamente, pero automatizan mucho más las búsquedas, donde uno puede decir, oiga, pues de pronto puede llegar a uno a tener el mismo resultado, pero hasta qué punto ese ciclo de inteligencia con la automatización es bueno o no. Eso ya lógicamente depende de la posición de cada uno, de cada analista de información o de las personas que quieran encontrar información. Si yo soy de pronto un ética hacker y quiero hacer un pentesting o quiero hacer no sé, buscar información y de pronto una máquina o un software como Maltego me da toda la información que necesito, pues es bienvenido, pero ¿qué pasa cuando quiero ir mucho más allá? Entonces, lógicamente, como les digo, es en este tema de OSIN tener en cuenta, sobre todo para los que trabajamos en seguridad de la información o seguridad informática, que el ciclo de inteligencia también lleva otras responsabilidades que muchas veces no solamente le da la automatización de las herramientas. ¿Y por qué lo digo? Porque cada actividad, ya sea económica, política, empresarial, pues dispone una serie de pasos. Ese ciclo de inteligencia es lo que a mí me llama más la atención y precisamente ahorita estamos trabajando unos papers en todo esto, donde uno tiene que empezar a mirar toda esa información que es pública, pero lógicamente el análisis se vuelve un tema fundamental. ¿Y por qué lo digo? Porque efectivamente en esas fases que ustedes encuentran en Internet, de todo el tema de OSIN, de búsqueda de información en fuentes públicas, donde uno identifica, busca la información, elige las herramientas, obtiene una estrategia de búsqueda, hace una validación de la información. Pues miren hoy en día lo que está pasando y que muestran muchos autores es el tema de falsos positivos, donde es tanta la cantidad de información que uno tiene que también tener una metodología y un análisis sobre esa información. Pues si miren el ejemplo nomás de Cambridge Analytica, cuando recolectaban tanta información y como muchos de las personas implicadas decían que era tanta la información que no se sabía qué hacer. Por eso tenían que empezar a tener claro un objetivo, porque muchas veces si uno no tiene claro qué es lo que quiere buscar, pues le va a dar mucha información y en muchos casos también falsos positivos. Hoy en día es muy fácil crear perfiles falsos en redes sociales, hoy en día es muy fácil crear artículos o noticias falsas, entonces también eso es algo importante que uno debe tener en cuenta en el manejo del tema de OSINT. ¿Y por qué lo digo? Porque me gusta mucho esta diapositiva y se la recomiendo y es que un tema es datos, información, conocimiento y otro tema y completamente distinto es el tema de certeza que ofrece la información. ¿Qué tan cierta es la información que está en fuentes públicas? ¿Qué tan cierta es la información que puedo tener sobre un correo electrónico, sobre una persona? Entonces, ahí entra de vital importancia el ciclo de OSINT.
Y pues el concepto de OSINT ya es muy claro por todos ustedes o los que de alguna forma trabajamos en esto. Pues básicamente se define como la recolección de información en fuentes abiertas, como es el caso de Internet, redes sociales, buscadores, fotos, fotografías, metadatos, bibliotecas online o de pronto también bibliotecas físicas, porque también hay que tener en cuenta que hay muchas fuentes abiertas que no están solamente digitalizadas. Entonces es recoger toda esa información con un ciclo de inteligencia y recolectar esa información para una actividad específica. Básicamente, pues casi siempre uno encuentra en Internet o en literatura las fases donde está adquisición, procesamiento, análisis, inteligencia, saber qué fuentes busco, porque como se dan cuenta son muchas las fuentes que existen, y lógicamente unos requisitos, donde está el tema de adquisición, procesamiento, análisis, inteligencia, lo cual lleva unas ventajas de OSINT. Pues, ¿cuáles ventajas? Pues puedo conocer sobre una persona, sobre una empresa. Hoy en día nosotros estamos utilizando mucho el tema de OSINT para toda la parte de preempleo, cuando se va a contratar a un profesional, todo el tema de estudios de seguridad, tendencias de mercado. Eh, Hoy en día el OSINT indiscutiblemente viene del mundo de seguridad informática, porque los profesionales de seguridad informática son los que lo más lo utilizan, pero pues se puede utilizar para muchos otros temas, como tendencias de mercado, identidad digital y reputación online. En los eventos de seguridad de la información, ¿no? O seguridad informática como Black Hat o el DEFCON en Las Vegas, muchas de las temáticas son no sin, uno lo puede mirar. Ahorita de Copari, por ejemplo, también un evento que se realiza ahorita en Buenos Aires en septiembre, también tiene unos trainings muy interesantes de OSINT, lógicamente enfocados en temas de seguridad informática. Pero miren cómo el OSINT se puede aplicar para todo. Y ojo con esto, es bien importante, y es el OSINT también se vuelve importante para temas de tendencias y vigilancia tecnológica, como se conoce este concepto en España y que puede dar para otra charla. En el analista de la información se ha vuelto fundamental. En Latinoamérica, pues está tomando fuerza, pero lógicamente en Europa a mí me llama mucho la atención ese papel de analista de la información, eh, porque de cierta forma lo solicitan muchas empresas, no solamente para el tema de seguridad informática, sino para otros temas de mercado, de marketing digital, de ciberseguridad. Entonces es bien apetecido esa formación. Herramientas hay muchas, buscadores. Recomiendo mucho este buscador, carrot2.org. Es muy interesante como analiza la información. Lógicamente, bueno, les digo, una cosa es tener la información y otro tema analizarla y pues ya usted tomar una decisión con esto. Temas de redes sociales hay muchas como esta, que le dice a uno si hay un perfil en Twitter, en Instagram, lógicamente le dice a uno y eso le sirve a uno para tomar una decisión. Distintos productos para temas de correo electrónico. En Estados Unidos hay muchas herramientas que le permiten a uno ubicar a una persona. Lógicamente en Estados Unidos por temas de privacidad pues tiene un manejo distinto que en Europa o en Latinoamérica. Entrenamientos uno encuentra mucho. Y lógicamente lo más importante, los SIN es utilizado por muchos estados para mirar temas de riesgo, todo el tema no solamente de ciberataques, sino también de actos terroristas, y analizan toda esa información para perfilar las personas que van a entrar a un país o que van a viajar. Eso ya no es un secreto, lo utilizan muchos estados para analizar a sus visitantes. Eh, Herramientas de OSINT para el sector del Estado, eso es muy interesante también, es una gran cantidad. Yo he encontrado licitaciones de gobiernos por 50.000, 60.000 dólares por herramientas como estas que ven ustedes aquí en pantalla, pero lógicamente, pues ya como lo ha dicho muchas veces analistas como Robert Steele o lo ha dicho el mismo Edward Snowden, Snowden ha dicho muchas veces, oiga, es tanta la información que se recopila que vaya a procese toda esa información, no es tan fácil, ¿no? Por más que se tenga una gran cantidad de herramientas. En temas de Google Hacking, tengo un artículo que se lo recomiendo en Enter de Google Hacking que ha gustado mucho, donde también es un mundo muy apasionante, de verdad.
Uno encuentra mucha literatura de Google Hacking, pero creo que falta todavía mucho por escribir y por hacer en el tema de Google Hacking. Y pues algo que siempre resalto es el tema de OSINT, que es básicamente anticiparse a los acontecimientos y básicamente puede ser utilizado para muchos temas. Me llama mucho la atención el tema de OSINT, cómo fue utilizado para campañas políticas. Lógicamente, creo que no es que el de las campañas políticas con muchas veces conozcan los conceptos de OSINT o de Open Source Intelligence propios como concepto, como disciplina, pero lo utilizan para manipulación de personas en campañas políticas, toda la parte de privacidad, reputación online y todo lo que existe, y pues efectivamente el tema de seguridad de la información. Pregunta si puedo utilizar la información en fuentes públicas. Esto es algo que nos preguntan mucho en clase y en nuestras consultorías. Pues yo digo, se puede utilizar y los periodistas lo han utilizado. Menciono mucho el tema del periodista que ubicó el Instagram del director del FBI hace unos años y pues lo descubrió con OSINT, buscando en fuentes públicas, completamente legal. Y aquí en Colombia yo menciono siempre este caso de Diego Gómez, que fue llevado por Cloud Seguro. Yo fui uno de los asesores en temas de este caso de Diego Gómez y que a través del perito Daniel Torres y todo lo que hicimos en la estrategia fue identificar las fuentes públicas de este caso y básicamente puedo decir que se ganó este caso también con una de las herramientas de OSINT, buscando la información de lo que encontraba uno de la tesis de esta persona. Y pues también hemos ganado muchos casos aquí en Colombia, entre ellos lograr un dominio, un bloqueo del portal Plagiosos, donde uno tiene que empezar a mirar qué se publica en fuentes públicas y todo esto, lo que significa OSINT. Y un tema bien importante, que con este quiero ir finalizando este webinar, es asegurar la evidencia. Esto es bien interesante porque pues en Colombia, en Latinoamérica, hoy en día existe un tema, una normativa legal para todo lo que pasa. Aquí en Colombia, por ejemplo, pasa el tema de la ley 527 del 99, que es una ley que viene de un citral y que básicamente se aplica a todos los países de Latinoamérica. ¿Y por qué lo menciono? Porque cuando ya se habla de firmas digitales, firmas electrónicas, hoy en día uno tiene que asegurar lo que encuentra. Y herramientas como esta, que la recomiendo 100%, lógicamente tiene una versión gratuita y una versión paga, empieza uno a generar y asegurar lo que uno encuentra en fuentes públicas. Grabar sesiones, herramientas como Web Record, por ejemplo, o no sé, todo tipo de herramientas para esto son importantes porque uno empieza también a darle un paso más al tema de OSINT, que es asegurar la evidencia. Y pues también la pregunta del millón: ¿es fiable la información de fuentes públicas? Que es lo que más preocupa a los analistas de inteligencia. Pues básicamente yo digo, depende para qué lo utilice. ¿Y por qué lo digo? Porque hoy en día crear noticias falsas o crear información falsa es muy sencillo. ¿Cuántas veces, pongo este ejemplo, no han matado a Chuck Norris o a Vicente Fernández? Y lógicamente es utilizado para temas de phishing o de malware, pero hoy en día también hay una escala que tienen las agencias de inteligencia que básicamente no lo da una herramienta automatizada, uno tiene que hacer un análisis de esa información, efectivamente si es confirmada por otras fuentes, si es creíble, si es dudosa, si es cierta, si es improbable, y lógicamente eso muchas veces no lo hacen las herramientas automatizadas de OSINT. Entonces ahí llega el analista donde tiene que tomar digamos, una posición y analizar todo lo que está pasando. Lo más importante, cómo presento la información. No es fácil encontrar metodologías de presentación de la información de OSINT, es fácil encontrar herramientas, uno va a OSINT Framework y encuentra una gran cantidad, pero para presentar la información, todo el tema de las metodologías depende de cada analista, depende de cada sector, depende para qué utilice el OSINT, pero lo importante es que uno entienda que el OSINT también lleva a una metodología de presentación de la evidencia, de la presentación de lo que quiero recolectar. Esto es muy importante para hacer. Nosotros cuando hacemos OSINT en Cloud Seguro, ya sea para nivel empresarial o nivel personal, siempre dejamos claro las fuentes, dejamos claro el proceso y esa metodología. Entonces, esto es fundamental para todo esto. Y pues, lógicamente, ya para finalizar, el tema de recomendaciones que siempre damos, ¿no? Pues
Básicamente no utilizar la información que no pueda contrarrestarse o referenciarse o verificarse. Tener cuidado con el tema de tratamiento de datos personales, pues en Colombia las leyes como de privacidad que existen en toda Latinoamérica, Argentina, ya Chile, España ni hablar con el nuevo reglamento de protección de datos. Lógicamente asegurar la información que uno encuentra a través de firmas digitales o electrónicas. Esto es algo que ya vamos a explicar más adelante y que explicamos en el curso que tenemos de OSIN y de 27001, de auditor interno. El cuarto punto, comprobar la veracidad de los datos y efectivamente mirar si es una autoridad, si es un medio acreditado o no, si la herramienta que estoy utilizando pues efectivamente no me está botando falsos positivos, porque insisto mucho y eso lo veo todos los días con los profesionales de seguridad de la información y con la gente que trabajamos, pues sí, yo puedo automatizar el proceso con muchas herramientas, pero ¿cómo analizo esta información para que no me dé falsos positivos? También, punto interesante, el monitoreo. He visto muchos casos de empresas que hacen un monitoreo excesivo de fuentes públicas de sus empleados y en ocasiones eso se puede volver un tema de violación de datos. Y también algo que se aplica mucho en el tema de seguridad informática es para el tema de las búsquedas, lógicamente sin hablar de hacerlo algo por temas ilegales, es garantizar el anonimato cuando se hacen muchas búsquedas en fuentes públicas, porque de pronto puede ser mal visto por otras personas o por las empresas que estemos buscando a través de OSIN. Y lógicamente los retos que tiene todo esto es cómo nos enfrentamos hoy en día a toda la parte de noticias falsas y de manipulación, donde el OSIN como disciplina se vuelve fundamental para todo esto. Básicamente esta cita de recomendación es algo que da mucho que hablar y de comentar, pero se les queríamos traer. Y pues cierro básicamente con esta frase, donde digo que no debemos desconocer que nos se aplicar el ciclo de la inteligencia, como establecer una correcta estrategia documentada que combine el conjunto de herramientas y servicios que me permitan tomar una decisión. Porque recuerden, OSIN sirve para tomar decisiones, no solamente para temas de seguridad de la información, sino es qué decisión puedo tomar de todo esto. Y en OSIN debo tener claro el marco entre la delgada línea entre lo legal y lo ilegal y lo que puede de cierta forma convertirse en ilegal cuando capturo mucha información. Y yo lo he visto, por ejemplo, muchas veces cuando uno está en temas de seguridad de la información y he visto casos cuando uno, por ejemplo, utiliza herramientas como Chodan y uno llega y encuentra por medio de OSIN, no sé, un puerto abierto o que usted pone una cámara abierta y entonces usted pone la cámara abierta y empieza usted a darse cuenta de lo que está haciendo una persona o una empresa. Una vez buscando en internet me di cuenta cómo había cámaras de personas, de las casas de las personas. Entonces miren cómo hoy en día, listo, lo encontré por fuentes abiertas, esa cámara, pero si yo empiezo a espiar lo que hace esa persona o lo que hace esa empresa, pues lógicamente ya empieza a volver a tomarse un tema ilegal. Y pues básicamente, como dicen, o si no es un poder de informaciones, es la responsabilidad de la información. Básicamente es lo que les quería comentar. Cualquier duda nos pueden contactar o a mi Twitter @germannube también con todo gusto. Muchas gracias.